Muy bien, ¿qué es la libertad financiera? Aquí vamos a ponerlo en una perspectiva muy amplia. La libertad financiera es algo de lo cual hablan personas como Robert Kiyosaki, por ejemplo, que fue mi maestro, que estuve entrenando con él en el tema de finanzas, igual que Darren Wicks. Los pueden ustedes consultar en YouTube. Sobre todo Robert Kiyosaki tiene un libro maravilloso que se los recomiendo ampliamente. Fue mi primer libro de educación financiera que leí, que se llama El Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro entretenido, es un libro fresco, de contenido bastante bueno, porque nos habla de todas las trampas o trampas que de alguna manera nos pone el mismo sistema, y que si caemos en ese tipo de trampas, bueno, pues nos afecta muchísimo en la parte económica. Muchas veces, como lo dice Robert Kiyosaki, vamos a la escuela, pero pocas veces nos enseñan mucho de historia, nos enseñan mucho de matemáticas y de todo esto, y está bien, saberlo está bien, pero nos enseñan muy poco de finanzas, y solamente a las personas que están realmente interesadas en subir sus ingresos, en elevar sus dineros, sus finanzas, sus rendimientos, es a las personas a las que les importa o les beneficia esto que voy a compartir o que estoy compartiendo en este momento. Así es que, entonces Robert nos habla en ese libro, lo repito el título, Padre Rico, Padre Pobre, de muchas de las trampas en las cuales, sobre todo jóvenes que están empezando con una vida laboral, que se acaban de recibir o que se acaban de casar o que tienen su negocio pequeño, este, son las personas que de alguna manera eh, caen más en el tema de las trampas. Entonces esas trampas financieras te ayudan muchísimo ese cerebro a darte cuenta. Voy a mencionar algunas aquí en estos momentos. Y bueno, también a nivel energético traemos muchísimas cargas de las cuales no somos conscientes, y en esa parte de las cargas energéticas de las cuales muchas veces desconocemos que nos pueden estar bloqueando, que nos pueden estar afectando, es ahí donde debemos también mirar, porque si no miramos ese tipo de trampas energéticas, o de problemas energéticos, mejor dicho, es donde muchas veces no sabemos específicamente lo que nos puede afectar, ¿no? Entonces la libertad financiera, como lo menciona Robert Kiyosaki, también lo menciona otra persona llamada Darren Wicks, que Darren Wicks es uno de los también mayores inversores, ¿sí?, en Estados Unidos, y que bueno, junto con él nos ilustran, ¿no? Bueno, yo tuve la dicha de estar con ellos. Y también hay otros personajes como por ejemplo Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett es uno de los inversores más importantes en el mundo, es un señor ya muy grande, pero que es un genio financiero que siempre está cambiando el tema de las inversiones, ¿no? Saca, mete, gana, luego vende, etcétera. Entonces eso, la verdad, ahí nos enseña muchísimo. Los que vengan en nuestros talleres de Ángel de Abundancia y de mente abundante y financiera, Ángel de Abundancia para el fin de año, y igual los dos son para fin de año, estas personas se les va a instruir específicamente, se les va a decir cuáles son los fondos de inversión en los cuales nosotros vamos a estar eh, diciéndoles que son seguros para empezar a generar dividendos, ¿no? Y cómo se construye un portafolio de inversión, ¿vale? Así es que solamente estas personas van a tener ese beneficio, ¿ok? Por otro lado, vamos a ver, muchas veces cuando hablamos del tema de la libertad financiera, todo el mundo sueña con la libertad financiera, todo el mundo dice, yo quiero ser libre financieramente, yo quiero tener ya mis negocios y quiero que estos negocios me reditúen, quiero que estos negocios me den y echarlos para arriba, etcétera, etcétera. Pero como decíamos, muchas veces no conocemos el tema de las trampas que existen. Hay muchas trampas del sistema, ¿no? Como por ejemplo una tarjeta de crédito mal utilizada es una trampa tremenda, es una trampa que te puede mantener por mucho tiempo, por muchos años atorado o atorada en este grave problema de lo que es el sistema, y que muchas veces no sabemos darle ¿cómo decirlo?, el uso adecuado a la tarjeta de crédito, porque, bueno, hay mucha gente que no sabe. Yo hasta ahorita, gracias a Dios, estoy muy bien con ese tema, pero definitivamente es algo en el que se debe tener juicio. A veces cuando una persona tiene un mal hábito de gasto, es decir, que se le entrega la tarjeta
ajá, que se le entrega y que dice, ah, sí, ya tengo mi tarjeta de crédito, no sé qué, vente, vamos a comprar y sacamos esto a meses y no sé qué, y la tienen sobregirada. Y hay personas que de alguna manera no están conscientes, ¿verdad?, de esa situación, de que a lo mejor se ganan, no sé, a lo mejor gastan, les dan una línea de crédito de 17,000, vamos a ponerlo un número ni tan alto ni tan bajo, ¿sí? 17,000 pesos. Y esos 17,000 pesos, esa persona no los gana al mes. A lo mejor la persona gana 8, o a lo mejor la persona gana 7, o gana 10, o 12, ¿sí? Pero lo que debe en la tarjeta, ajá, es una de los errores que se cometen, ajá, el tema de las tarjetas de crédito, porque la persona entonces gasta lo que no tiene y dice, bueno, no importa, yo voy a ir pagando, ¿verdad? Mensualmente, voy a estar cubriendo mi mensualidad, y al momento de cubrir mi mensualidad, pues no hay bronca, no va a pasar nada. ¿Y qué crees? Vamos a ver, si la persona gana esos 10,000 al mes, pongamos una cifra estándar para 17,000 en la tarjeta, la persona dice, y quiero que aquí pongamos mucha atención, porque aquí viene la parte mental, como la parte energética, lo que existe detrás, el background. Muchas veces las personas no ven o no saben mirar ese background que existe en el tema del hábito de gasto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, la persona gana 10, pero se endrogó con 17, y esa es la línea de crédito, la tiene a tope. Entonces, está como esperando, ¿verdad? Está como esperando porque dice, es que es a meses sin intereses y lo voy pagando. Perfecto, está muy bien. Entonces, está esperando a que baje algo de sus compras, no sé, a lo mejor se compró una bolsa, unos zapatos, un teléfono, o pagó el cinema, invitó a los amigos, lo que sea, está bien, ¿vale? Esa persona está esperando a que baje ese tema de gasto para volverla a saturar. ¿Qué quiere decir? Que esa persona tiene un muy mal hábito de gasto porque no está considerando muchas cosas. Si observamos el sueldo que la persona tiene, Robert Kiyosaki lo divide de alguna manera en activos y pasivos. Activo es algo que tú tienes para poder invertir, o para poder gastar, o para poder disponer de eso, ¿vale? El activo es eso, el activo es algo de lo cual tú puedes tomar y darlo en este momento. Hay muchas personas que dicen, es que mi sueldo es un activo. Sí, es un activo mientras tú lo puedas ahorrar y mientras tú puedas disponer de él libremente. Lo que pasa con el tema del sueldo para muchas personas es que cuando ya viene el fin de mes, o cuando viene el fin de quincena, lo que están ellos de alguna manera, lo que tienen en sus manos, ¿sí?, ya no les pertenece, porque ya lo tienen gastado, porque están pagando una mensualidad de algo, porque están comprando un auto, porque están pagando insumos como el teléfono, el agua, la luz, el gas, y de eso realmente tienes que mirar cuánto te queda. De lo que te queda es lo que realmente tienes tú como un activo para poderlo invertir, o para poderlo gastar en lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa entonces con el tema de las tarjetas de crédito? El sueldo que tiene la persona dice, bueno, no, aquí pago la tarjeta y no hay bronca. Gana 10 al mes y debe 17,000, y a lo mejor, si estamos viendo a ver si son 17,000 y metiste esos 17, vamos a poner un ejemplo, esos 17,000 los metiste, vamos a hacer la cuenta aquí rápidamente, los metiste a 12 meses sin intereses, estamos hablando de que son 1,400 pesos, 1,416 punto y fracción al mes, ¿vale? De los cuales, bueno, pues los vas metiendo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la persona que lo va metiendo y se queda sin trabajo? Después ya no tiene cómo sustentarlo. Y entonces es ahí donde viene lo que Robert Kiyosaki define como la carrera de la rata, ¿sí? La carrera de la rata es cuando la persona dice, bueno, ya, ok, se quedó sin trabajo, esa persona no tiene para pagarlo, ¿verdad? Y entonces empieza a trazarse con la mensualidad, y ahí es donde entra la ganancia del banco. Esa es la de las peores trampas que existen, de las peores trampas financieras que existen, porque el banco realmente no vive de darte una tarjeta de crédito, vive de la usura, es decir, de los pagos atrasados, de los pagos de las deudas que tú tengas. De ahí es de donde se mantiene un banco, ¿ok? Entonces,
Muchas veces no sabe la persona que ese es el negocio y claro, el banco está esperando el momento de la usura, es decir, de cobrarte los intereses, ahí es donde está su ganancia y te cobran a lo chino, es decir, te dicen, es que usted cuando firmó su contrato de su tarjeta, aquí venía en su contrato que se le está cobrando una tasa de interés del 20, del 35%, entonces ya cuando te cobran ese 35% empiezas a entrar en graves problemas y ahora se generó esa parte del buró de crédito y bueno, eso tiene más o menos como 10 años aproximadamente acá en México, en otros países no lo sé, pero ese tema del buró de crédito es algo que en su momento, cuando empiezas a entrar en el buró de crédito, ya no tienes crédito y además queda manchado tu nombre, ¿verdad? Como es el sistema, ¿no? Como que te excluyen, ahí quedas excluido, ¿verdad? Por culpa de tu falta de pago, de tu morosidad, o de lo que tú quieras, porque te quedaste sin trabajo, porque no lo previste, porque no tenías un respaldo económico, porque no tenías un guardadito, porque sí, y ahí es donde empieza la mala fortuna de una persona. Muchas veces nosotros ignoramos la parte de la ley de la atracción. Cuando hablamos de la ley de atracción, debemos entender un principio muy importante que es el siguiente. El que tiene más, le daré, y el que tiene menos, le quitaré. Eso es algo que Jesús dijo, ¿verdad? O que la Biblia dice, y que es un principio de la ley de atracción, y que es un principio metafísico, que es un principio universal, no es una opinión mía, ¿de acuerdo? El que tiene más le daré y el que tiene menos le quitaré. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona entre más en problema económicamente, entre más la persona tenga más carencias, tenga más desfalcos, más problemas así, es que la persona va a empezar a vibrar más bajo porque empiezan a vibrar en el miedo, porque empiezan a vibrar en la duda, porque empiezan a vibrar en la escasez, en la deuda, y todas esas cosas energéticamente te afectan muchísimo. Entonces, muchas personas desgraciadamente no tienen buenos hábitos, no tienen buenos hábitos de gasto, tienen muy malos hábitos de gasto, y esto es lo que les provoca entrar desgraciadamente en un círculo vicioso de que no acaban de pagar sus deudas, de que viven siempre endeudados, de que siempre viven fregados por la situación económica. Y entonces, ¿qué tipo de lenguaje empieza a ocupar este tipo de personas? ¿No? Y lo vamos a cancelar, todo el mundo cancélelo, incluso si te das cuenta que tu forma de pensar es esa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es? No, es que esto está fregado, no, es que esto, no, tú no sabes, es que ya no alcanza para nada, es que cancelado, ¿viste? No, es que si te dijera, no, si no hay dinero, cancelado, 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 cancelado. Ese es el tipo de comentarios, ¿verdad? El que muchas veces las personas caen. ¿Por qué? Porque tienen ya heridas emocionales, tienen traumas con el dinero, tienen situaciones en las cuales no se dan cuenta específicamente de qué es lo que les está ocurriendo. Y lejos de pensar en la solución, lejos de pensar en algo que les ayude a solucionar, están pensando solamente en el problema, están pensando solamente en cosas negativas que les afectan muchísimo. ¿Ok? Y que en esa parte, en esa afección, ¿sí? En esa afección que tienen esas personas, de los malos hábitos de gasto, se quedan con ese miedo, se quedan con ese trauma, y ese trauma los lleva a generar más miedo, a generar más duda. Y por ejemplo, ahora, ¿qué tipo de pensamiento viene? Cuando saque estos gastos, ya me va a quedar más de mi sueldo y voy a vivir más tranquilo, más holgado. ¡No! Esa es la peor manera de pensar, porque ahí precisamente es donde la persona está pensando de una manera limitante. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cada persona? Cada persona tiene que empezar a pensar de una manera que va más allá de las limitaciones, que va más allá de los gastos innecesarios, que va más allá de las deudas. Pero al principio esa persona tenía un muy mal hábito de gasto que fue la que lo llevó ahí. Es decir, muchas veces la persona culpa al banco, culpa al sistema, culpa a la economía, culpa a la situación del país, culpa a la pandemia y culpa, etcétera. ¿Vale? La persona culpa. Esa persona entonces necesita realmente darse cuenta que ella es la única responsable de lo que sucedió. Y ahí es cuando cuesta mucho trabajo porque el ego, primero que nada, el ego no se da cuenta, el ego de esa persona no se da cuenta o no se quiere dar cuenta realmente
de lo que es la misma o de lo que él mismo generó. Punto número uno. Y punto número dos, no nos damos cuenta cuál fue la situación real que le generó a esa persona su mal hábito de gasto.